Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 61. Buenas nuevas de salvación para Sión. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por el día que nos regalas. Y te agradecemos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Esperamos que tú seas nuestro maestro. Por eso queremos pedirte que nos asistas con tu espíritu para que podamos entender, nuestras mentes puedan ser iluminadas por medio del estudio de tu palabra. Gracias por todo, Señor. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 61 de Isaías es uno de los más notables de este libro. Para nosotros los cristianos claramente es una profecía mesiánica en el que el mismo Jesús aplica este mensaje a su propio ministerio. Te invito a que leamos el Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículos 16 hasta el 21. Dice: Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es claramente una descripción del ministerio de Cristo. Elena de White comenta acerca de esta obra de Cristo lo siguiente: Jesús de Nazaret era el prometido, demostraba su divinidad al satisfacer las necesidades de la humanidad doliente. Su gloria resaltaba por su condescendencia al colocarse a nuestro humilde nivel. Ministerio de Curación, página 22. Muchas son las lecciones que podemos tomar de este capítulo 61 de Isaías. Vamos a estudiarlo. La primera sección del capítulo 61 de Isaías son los versículos 1 al 9, donde se hace el anuncio de la salvación a Israel y describe la obra del Mesías y, por ende, la obra del pueblo de Dios que debe desarrollar para este tiempo. Miremos los versículos 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Los antiguos comentadores judíos reconocían el significado mesiánico de este y de muchos otros pasajes de Isaías. Estas palabras fueron usadas por Jesús, pues destacan la obra de el ungido en favor de su pueblo, tanto individualmente como nación. Pero esta nación, Israel, rechazó a Jesús como el Mesías, perdió el privilegio de beneficiarse con el ministerio del Salvador. La obra del Mesías era amplia, integral y orientada a la salvación de las personas. Analicemos cada frase. Lo primero que nos llama a reflexionar es que dice que fue ungido por el Espíritu Santo. Hay una intervención carismática de Dios en la vida del profeta
y en el caso del Mesías es la revelación de la divinidad en su totalidad que participa de la obra salvadora en favor del hombre. Así como los reyes o sacerdotes eran ungidos para realizar su obra, de la misma manera el Mesías fue ungido, capacitado y tenía plena autorización para hacer su obra. Segundo, dice para predicar. Si tomáramos estas palabras y las aplicamos a Isaías, el mensajero del Señor fue dotado para cumplir una misión de comunicar las buenas nuevas al pueblo afligido por el pecado. Pero por otra parte, la gran obra de Cristo en la tierra era la predicación de las buenas nuevas de la salvación. Predicaba un mensaje de perdón y aceptación de parte de Dios. Siguiente frase dice, buenas nuevas a los abatidos. En la versión de Lucas habla de los pobres. Jesús caminó entre los humildes de la tierra, sobre los que estaban afligidos, caminó entre los necesitados, pero también habló a los pobres de espíritu, a los que estaban abatidos por el pecado. El Señor varias veces ha invitado a que vengamos como estamos, que Él nos dará la salvación. En cuarto lugar, dice que su ministerio fue integral, porque dice que vino a vendar a los quebrantados de corazón. Como el hombre que viajó de Jerusalén a Jerusalén y fue atacado y herido, quedando como muerto. Cuando el samaritano lo ve, siente compasión y venda sus heridas. De la misma manera, el pecado nos ha apartado de Dios y Cristo vino como el gran médico a ofrecer la solución y el perdón. Dice que vino a publicar libertad a los cautivos. Recordemos que el Señor estableció en Israel el año del jubileo. Era el año del perdón, de la restitución, donde los que habían perdido todo reciben una nueva oportunidad. El Señor ahora nos enseña que el pecado es el gran usurpador de la paz y de la vida. Vino a libertarnos de la más grande esclavitud, la del pecado. Y entonces dice que viene a pregonar apertura de la cárcel. La frase hebrea se refiere a la apertura de ojos, pues el verbo pagak nunca se refiere a la apertura de puertas, sino a la devolución de la vista a los ciegos y del oído a los sordos. Jesús dio vista a los ciegos y los sordos oyeron por su palabra. Elena de Guay afirma, el pecado había llegado a ser una ciencia y el vicio era consagrado como parte de la religión. La rebelión había hundido sus raíces en el corazón y la hostilidad del hombre era muy violenta contra el cielo. Se había demostrado ante el universo que, separada de Dios, la humanidad no puede ser elevada. Un nuevo elemento de vida y poder tiene que ser impartido por aquel que hizo el mundo. Libro El deseo de todas las gentes, página 28. El único que podía hacer esta obra era Cristo. Es el único que tenía poder para romper las cadenas. Y entonces dice que viene a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, literalmente el año de la gracia de Jehová. Esto se refiere a la manifestación de la gracia salvadora de Dios, manifestada en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Salvador vino a mostrar el verdadero carácter del Padre, que es amor. Vino a revelar su obra salvadora por el ser humano, a mostrar el verdadero carácter de Dios. Pero también dice que es el día de la venganza. Este día de venganza es el día de consuelo para los tristes, es decir, para los fieles abatidos. Ven la manifestación gloriosa de la liberación. Israel recibe buenas nuevas de libertad. Cristo vino. Algunos esperarían que esa fuera su obra principal, la venganza contra los romanos. Pero su obra no era destruir, sino salvar. Pero aquellos que rechazan la salvación reciben la recompensa por su rebeldía. Además dice, el Señor vino a consolar a los enlutados. Es decir, Jesús vino a consolarnos en un mundo lleno de muerte, dolor y aflicción y darnos esperanza de salvación. Vino también a librarnos de la carga del pecado y sanarnos con su perdón. Elena de Guay comenta, las palabras de Cristo no solo declaraban el Mesías, sino que demostraban de qué manera había de establecerse su reino. Así había de hacer Jesús su obra,
no con el fragor de las armas y el derrocamiento de tronos y reinos, sino hablando a los quebrantados corazones de los hombres por una vida de misericordia y sacrificio. Libro deseado de todas las gentes, página 188. Miremos el versículo 3, dice que las cosas van a cambiar para los hijos de Dios. Vino a decir gloria en lugar de ceniza. Mejor diadema en vez de ceniza. Se refiere a la corona o guirnalda que llevaba el novio o el vencedor en una batalla. Una diadema de gozo debía reemplazar las cenizas que se habían esparcido sobre la cabeza en señal de penitencia y dolor. Dice que vino a darles óleo en lugar de luto. Cuando hacían luto o ayunaban, los hebreos se abstenían de los ungüentos. Debía eliminarse toda indicación de tristeza y el pueblo de Dios debía engalanarse como una ocasión festiva y de gozo. En tercer lugar, dice que vino a darles manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Es que sus vestiduras viles serán cambiadas por vestiduras de alegría y gloria. Esto describe el manto de la justicia con que el Señor cubre a sus hijos. El siguiente comentario dice: la vestidura blanca es la pureza de carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Esa es la verdad, una vestidura de tejido celestial que puede comprarse únicamente de Cristo para una vida de obediencia voluntaria. Hoy a los testimonios, tomo 1, página 479. Entonces dice que son llamados plantíos de Jehová. En el Antiguo Testamento muchas veces se representan a las personas con la figura de árboles. En este pasaje los árboles son los redimidos de Dios. Serían justos que se habrían vestido con la semejanza divina y habrían sido recreados a la imagen de Dios. Son edificados y arraigados en el Señor y por eso llevan frutos de justicia, para gloria suya. Dios recibe la honra cuando sus hijos llevan frutos de justicia y revelan en su vida los rasgos del carácter divino. Estos primeros versículos del capítulo 61 describen la obra que como iglesia somos llamados a imitar del ministerio de Cristo. Elena de White dice: debemos trabajar tanto por la salud del cuerpo como por la salvación del alma. Nuestra misión es la misma que la de nuestro Maestro, de que está escrito que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos de Satanás. Mientras sigamos el ejemplo de Cristo en el trabajo para beneficiar a los demás, despertaremos su interés en el Dios a quien amamos y servimos. Hoy en los testimonios, tomo 2, página 483. La iglesia debe trabajar en favor de los afligidos, no solo para atender sus necesidades o llevar sus cargas, sino para servirles y mostrarles al Salvador del mundo. Elena de White dice: Cristo ha capacitado a su iglesia para llevar a cabo la misma obra que Él realizó durante su ministerio. Hoy es el médico misionero compasivo que cuando estuvo en la tierra. Deberíamos inducir a los afligidos a comprender que en Él hay bálsamo sanador para toda enfermedad y poder restaurador para toda aflicción. Consejos sobre salud, página 539. Este es un llamado a realizar una obra especial que se llama la obra de la Reforma Pro Salud y que en la visión de Elena de White está contenida en este pasaje. Cuando se nos llamó la atención por primera vez a la Reforma Pro Salud hace unos 35 años, la luz que se me presentó estaba contenida en este pasaje bíblico, Isaías 61, 1 al 4. Consejos sobre salud, página 531. Así que este es un resumen claro. Hemos sido llamados a mostrar el mensaje de Dios, a restaurar el verdadero mensaje de la palabra de Dios, pero no solo por teoría, sino en la vida práctica, amando al Señor, siendo fiel al Señor y sirviendo al prójimo como Cristo lo hacía. En los versículos 4 y 5, el pueblo de Dios ha sido llamado para hacer una obra de restauración de la humanidad. Leamos: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones, e hijos de extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores.
Cuando ellos regresen del cautiverio, hallarían a Jerusalén en ruinas. El templo, que era el edificio moral de Israel, estará en ruinas y entonces deben reconstruirlo. Se describe este pasaje la gran obra de reavivamiento y reforma y restauración. Comenzarán a levantar los muros caídos, volverán a renacer la esperanza de Israel. Se deben restaurar los antiguos caminos por los cuales una vez anduvo el pueblo de Dios. Deben honrarse y seguirse los principios correctos en todas las relaciones de la vida. En todo el mundo se está realizando la obra de restauración. El sábado está siendo restaurado a su debido lugar en la ley de Dios y en la vida de los hombres. Otra vez se está enseñando a hombres y mujeres a andar en los caminos del Señor. Se le está invitando a entrar en la ciudad de Dios y ocupar su lugar en el templo viviente que se está construyendo. Elena de Guay afirma: el profeta describe así un pueblo que, en tiempos de apartamiento general de la verdad y la justicia, procura restablecer los principios que son fundamento del reino de Dios. Reparan una brecha que fue hecha en la ley de Dios, o sea, el muro que puso Él en derredor de sus escogidos para protegerlos y para que en la obediencia a sus preceptos de justicia, verdad y pureza hallasen una salvaguardia perpetua. Libro Profetas y Reyes, página 500. Pero algo más se esboza aquí. Dice que extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Esta obra de restauración incluye a los que no son judíos. Los que una vez habían sido enemigos de Israel se convertirán en amigos. Los que una vez habían devastado el país cooperarán con Israel en su restauración. Sigamos leyendo Isaías capítulo 61, ahora los versículos 6 y 7. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová y ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis enaltecidos. En lugar de vuestra doble vergüenza y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en su tierra poseerán doble porción y tendrán perpetuo gozo. El pueblo de Dios, ante esta obra de redención que el Señor obra en ellos, será un testimonio al mundo. Por eso los llamarán sacerdotes de Dios, fieles servidores de Dios. La única razón por la que este pueblo es especial es porque sirve al Señor fielmente y con alegría. Los sacerdotes son los únicos que podían servir en el templo ante la presencia del Señor. Pero aquí todos son sacerdotes, todos sirven al Señor, todos son santos, es decir, apartados para el servicio del Señor. Esta es la base para el sacerdocio de todos los creyentes. Todos tenemos dones y talentos que poner al servicio del Señor y todos podremos presentarnos al Señor para adorarle. Este pueblo que ha pasado por aflicciones ahora va a recibir una recompensa doble a su sufrimiento. Dios ha revelado en su palabra que sus hijos serán objeto de persecución y burlas. Seremos afligidos por los impíos, pero los hijos de Dios fieles recibirán una recompensa que no tiene igual. Dios promete restauración. Dios promete echar del territorio del pueblo de Dios el crimen y el robo. Si este pueblo obedece fielmente los mandatos de Dios, vivirán en paz. Y entonces el mundo, al contemplar a este pueblo, dirá: son el pueblo bendecido por Dios. Dios los guía, Dios los bendice, Dios los perdona, Dios los restaura. Ahora, esa misma experiencia puede ser nuestra. Dios quiere darnos salvación. Esta salvación no es algo privado o secreto, sino por el contrario, deben ser un testimonio que hemos sido transformados por el poder de Dios. Versículo 8 y 9. Yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por eso afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son un linaje bendito de Jehová. Este pasaje es interesante y se refiere a varios elementos importantes. Número 1, se presenta un Dios que es amante del derecho, de lo recto, que no puede tolerar el latrocinio, es decir, el hurto y el fraude para presentar holocaustos. Dios respeta la justicia, la misericordia y el amor, pero rechaza abiertamente cualquier tipo de culto basado en la formalidad que no brote de un corazón
humilde ante Él. En segundo lugar, Dios le dará a cada uno según sea el resultado de su conducta. Su justicia así lo amerita. Y número 3, promete hacer un pacto eterno con su pueblo. Dios desea que su relación con su pueblo sea real. Dios quiere escribir en su corazón la ley de amor para que la obediencia esté basada en el amor. Y en cuarto lugar, entonces los hombres llegarán a reconocer que el pueblo de Dios ha recibido favores y bendiciones especiales del cielo. Se dan cuenta quién es Dios y deciden venir a adorar al Rey del universo. La segunda parte del capítulo 61 de Isaías, que es la parte final, son los versículos 10 y 11 y refleja la alegría de los que habitan Jerusalén, porque han sido restaurados por el poder y el amor de Dios. Miremos el versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Sión alaba a Dios y le rinde gratitud por las maravillosas bendiciones que han sido derramadas sobre ellas. En su misericordia, Dios ha quitado su vergüenza y la ha hecho presentarse gloriosa a los ojos del mundo. Entonces, los hijos fieles de Dios se gozarán en la salvación de Dios. Han sido vestidos con las vestiduras de la justicia de Cristo. Están adornados por los frutos del Espíritu. Esta vestidura especial se explica así. La vestidura blanca es la pureza del carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Es a la verdad una vestidura de tejido celestial que puede comprarse únicamente de Cristo para una vida de obediencia voluntaria. Hoy los testimonios, tomo 1, página 479. Su vida rebosa de gozo, pero para obtener ese manto no debemos esperar un futuro lejano, sino que por el contrario es una experiencia diaria que cada uno debe vivir. Elena de Guay así lo explica. Ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en ropas blancas. Las vestiduras sucias han de ser sacadas y ha de ponerse sobre nosotros el manto de la justicia de Cristo. Por el arrepentimiento y la fe, somos habilitados para prestar obediencia a todos los mandamientos de Dios y somos hallados sin culpa delante de Él. Los que recibieron la aprobación de Dios están ahora afligiendo sus almas, confesando sus pecados y suplicando fervientemente el perdón por Jesús, su abogado. Su atención está fija en Él, su esperanza y su fe se concentran en Él, y cuando se da la orden, quitarle esas vestiduras viles y vestirle de ropas de gala y pongan mitra limpia sobre su cabeza, están preparados para atribuirle toda la gloria de su salvación. Voy a los testimonios, tomo 2, página 175. Esta es nuestra vivencia con el Señor hoy. Solo Él nos hace justos, solo Él puede limpiarnos de pecado, pero nosotros debemos tener la disposición de abandonar aquellas cosas malas. Miremos el versículo 11 con el que finaliza el capítulo 61 de Isaías. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. El pecado ha arruinado la vida en este planeta Tierra, ha asolado y ha devastado el mundo, pero no permanecerá así para siempre. El Evangelio tiene el poder de hacer que el desierto florezca y lleve frutos de justicia para gloria de Dios. Entonces los hijos de Dios recibirán la bendición que el Todopoderoso les envía y hará que sus hijos vivan en paz y sean testimonio de alabanza ante todas las naciones. Grande será el gozo de vivir por la gracia de Dios ante su presencia por siempre. Apreciado amigo y hermano, hoy dejaremos en su mente la seguridad que el Señor desea que esta experiencia de vida, salvación, paz y gozo se aplique a tu vida. No tengas temor. Dios te guiará por sendas de paz y victoria. Si estás del lado de Cristo, nada te podrá dañar. Cristo te defiende y te guía por la senda de vida. Terminamos con este comentario. Todos los que se hayan revestido del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de Él como escogidos fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo. Cristo no dejará que una sola alma
que con arrepentimiento y fe haya pedido su protección, caiga bajo el poder del enemigo. Los ángeles de Dios irán a cada lado de ellos, aún en este mundo, y ellos estarán al fin entre los ángeles que rodean el trono de Dios. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 174. Esta es una seguridad que deseamos que el Señor ponga en tu corazón y te conceda la paz. Es mi oración por ti. Amén.